¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy volvemos a estar junto al licenciado Apatí para charlar un poco sobre lo que nos está produciendo la pandemia a nivel personal y a nivel social incluso. Y en este sentido me gustaría preguntarte, Luis, ¿cómo has visto en función de las consultas, los pacientes que te llegan a vos, la carga de ansiedad? Es decir, esta situación, ¿cómo ha repercutido en este sentido, en este punto, con los pacientes? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Sí, a ver, la ansiedad es uno de los síntomas que más ha florecido en esta época de pandemia, ¿sí? Para eso tendríamos que explicar un poco qué es la ansiedad. Una de las definiciones que a mí más me gusta en torno a la ansiedad es que es un sentimiento anticipatorio frente a algo que no sabemos cómo se va a resolver o cómo va a terminar, ¿sí? Me parece que es la definición más acertada en estos tiempos de pandemia o en estos tiempos de cuarentena, ¿sí? La ansiedad es algo que aflora cuando no sabemos cómo enfrentar una realidad desconocida. Entonces, ahora que hemos tenido que estar mucho tiempo en pos de nuestra salud dentro de nuestras casas, la ansiedad es algo que se ha descontrolado. Sentir ansiedad es normal, es esperable, está bien. ¿Cuándo se vuelve un problema la ansiedad? Justamente cuando empezamos a notar niveles altos de ansiedad. Y es ahí donde tenemos que buscar la forma para poder resolver diferentes problemas, ¿sí? Como ser el tema de no puedo salir, el tema de organizarme dentro de la casa, organizarme, aquellos que tienen familia, con las tareas de los chicos, organizarme en el día a día, porque el día a día cambió y se modificó. Y es ahí cuando la ansiedad pasa a ser de el motor que muchas veces nos sirve para realizar diferentes tareas y empieza a ser como un enemigo, ¿sí? Porque es justamente eso, es esa anticipación permanente que tenemos frente a algo. ¿Cuándo va a terminar la cuarentena? ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Cuándo voy a volver a mi trabajo? ¿Cuándo me voy a poder organizar? Y todas estas preguntas se van acumulando en nuestro cerebro y prácticamente tenemos que buscarle una respuesta, ¿sí? Y es ahí cuando la ansiedad aumenta, 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 aumenta. Y sí, evidentemente un poco contestando la pregunta, hemos registrado dentro de lo que es la salud mental altos niveles de ansiedad, porque prácticamente nuestro día a día de alguna manera se ha visto o se ha modificado, se ha visto teñido por esta situación de cuarentena. Es importante esto porque sin duda también repercute en otras enfermedades crónicas, en otras situaciones como lo es la hipertensión arterial, como es la diabetes mellitus, cómo es que de esta forma comienza también a complicarnos estos cuadros que hacen que tengamos que estar atentos y avanzar en alguna forma de solucionarlo, en alguna forma de controlar estos procesos mentales propios de esta situación, que como bien dices, es normal, es esperable, pero ¿a dónde podemos o cómo podemos hacer para que esto no progrese, para que no llegue a ser el enemigo y deje de ser el motor, sino que al contrario, se vuelve un obstáculo y empieza a repercutir también en otros tipos de enfermedades, como te decía? Sí, la mejor manera de controlar la ansiedad es anticiparnos, ¿sí? En los tiempos de cuarentena lo que se ha utilizado mucho, los psiquiatras, los psicólogos, todos los profesionales de la salud mental, lo que han recomendado es la anticipación, ¿sí? Si la ansiedad es el sentimiento anticipatorio frente a algo que no sabemos cómo va a terminar o cómo se va a resolver, pues entonces nos tenemos que adelantar a esa ansiedad, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de organigramas, levantarnos y organizar nuestra semana o organizar el día, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque, como decía recién, la cuarentena de alguna manera ha desacomodado nuestra estructura diaria. Entonces tenemos que acomodar nuestra estructura psíquica dentro de nuestras casas. Entonces, una de las mejores herramientas es poder ordenar el día a día, hora por hora, ¿sí? Por ahí no tan, a ver, no tan riguroso, a las 8 voy a hacer esto, a las 9 voy a hacer aquello, a las 10 voy a hacer lo otro, no, 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 sino ir adelantándonos.
un horario para levantarnos, para desayunar, ¿sí? Mantener muchas veces las comidas y el respeto de las horas, como también el respeto en cuanto a las horas de dormir, la cantidad de horas. A veces nos acostamos más tarde, nos levantamos mucho más tarde, almorzamos más tarde, y así se nos fue desorganizando el día. Lo mejor es ponernos o proponernos una rutina dentro de nuestras casas, ¿sí? Para poder organizarnos de esta forma y que la ansiedad no nos termine ganando. Porque cuando nos gana la ansiedad, ¿qué pasa? Empezamos a desorganizarnos. Entonces, aquellos que fuman, por ejemplo, fuman el doble. Aquellos que les gusta tomar una cervecita, toman de más. Se ha visto, ¿sí? Y lo hemos podido corroborar a través de las diferentes consultas, que ha habido un aumento casi excesivo de alcohol o de intoxicaciones por alcohol, como también un aumento en cuanto al consumo de cigarrillos, ¿sí? El fumar. Porque justamente estas sustancias muchas veces actúan como ansiógenos para las personas que tienen el hábito de fumar o tienen el hábito de tomar alcohol. Entonces, frente a una situación angustiosa, estas sustancias funcionan como ansiolíticos, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado y nos tenemos que organizar, porque cuando se nos desorganiza nuestro día a día, se desorganiza también nuestros hábitos. Definitivamente. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido muy claro. Realmente, como siempre te lo he dicho y siempre se lo digo a los pacientes, es un orgullo que seas parte de Piuqué. Para nosotros, tenerte como parte del staff es una distinción. Así que muchísimas gracias. Seguramente vamos a volver a charlar, seguramente vamos a volver a acercar algunos conceptos a la gente, ya que amigos de Piuqué, pacientes, vecinos, queremos estar cerca de ustedes y por lo menos darles algunas herramientas que esperamos les sirvan y mucho. Muchísimas gracias, Luis. Pronto nos estaremos comunicando para que poder llevarles más mensajes a nuestra gente. Un abrazo muy grande, Luis. Abrazo, muchas gracias. Hasta luego.